Ahora sí. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está, ingeniero Centeno? Un gusto ¿Cómo de estás? tenerlo en el presente seminario. Muy agradecido por su participación. Estamos bien, sí. Muy agradecido por su participación. Y bueno, como les explicaba a los participantes, el seminario que vamos a ver en esta tarde va a ser AutoCAD Eléctrica 2019 a cargo del ingeniero Renato Centeno Tapia. Ingeniero, le doy la bienvenida y bueno, un gusto saludarlo y le doy el control del seminario. Adelante, ingeniero. Listo, muchas gracias. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Este, ya con la presentación y con toda la explicación necesaria, vamos a iniciar nuestra charla técnica, ¿no? El tema que hoy nos ha convocado, el tema que hoy nos reúne, es justamente hablar sobre esta herramienta de diseño muy referida a la parte eléctrica y a la parte del control de procesos en la parte industrial, ¿no? Como seguramente en la audiencia tenemos un auditorio variado, justamente vale estas aclaraciones, vale justamente este tipo de charlas que terminan siendo clarificadoras, ¿no? Nuestra intención es justamente tener estos escenarios y, perdón, un segundito, me llegó un mensaje, hasta ahora sí. Entonces, les decía, tenemos, digamos, estas charlas justamente por estas actividades que se dan en la universidad. Y es un buen momento en donde, digamos, nos conozcamos. Siempre tenemos nosotros que entender, digamos, que venimos de la misma línea, todos somos de la UNSA, hemos estudiado en esa casa de estudios. Así es que esto no es más que parte de un feedback, ¿no? De una realimentación. Nosotros ya, digamos, estamos ejerciendo la profesión, entonces se hace ya un camino y ese camino es bueno refrescarlo, mostrar, presentar estos temas, tocarlos, de modo que justamente tanto con la parte, digamos, profesional de los profesores, el plantel docente, estudiantes de la carrera, últimos semestres, digamos, y también profesionales que todos venimos de la UMSA, así que este curso es totalmente abierto, ¿no? Entonces, con ese afán, nosotros vamos a abordar este tema para explicar los conceptos, los criterios de lo que se trata esta herramienta y de esa manera clarificar el uso que se tiene. Bien, entonces ya se me ha presentado. Nosotros voy a andar con la presentación, perdón. Nosotros estamos como parte de la empresa Oututel, en donde, digamos, somos una empresa referida a la parte de telecomunicaciones y control industrial. Yo soy el director justamente del área de control industrial. Y nosotros estamos justamente dando estas capacitaciones, servicios en automatización, en la parte de instrumentación y control, y en la parte, digamos, de provisión de equipos, ¿no? Nos manejamos en esas tres áreas en el departamento que dirijo yo. Y justamente tenemos gente dedicada a esta parte de servicios, tanto lo que es diseño, programación y lo que es la asistencia, ¿no? En cuanto a proyectos de automatización industrial en especial, ¿no? En este caso, como ustedes ven, una eh, de los frentes de trabajo de la empresa es justamente las capacitaciones, ¿no? Ya varias capacitaciones hemos venido dando antes de la pandemia y posteriores a la pandemia, con todo lo que ha significado este cambio, digamos, de hábitos, de herramientas de comunicación y todo este boom. Entonces, hemos aprovechado y nos hemos generado, digamos, una buena oferta en cuanto a cursos, todos referidos a esta área. Así es que la empresa Autotel está directamente, digamos, en apoyo de estos trabajos, de esta ingeniería, y también conformando, digamos, los equipos de trabajo referidos al, al área, ¿no? Perdón. Bien, nuestra empresa, la parte de los servicios, la parte de las capacitaciones, los servicios de armado de gabinetes, programación de PLCs, diseños de pantallas HMI y todo lo que es la implementación y desarrollo de los sistemas SCADA, que son justamente nuestras áreas de trabajo. Bien, hecha la presentación del tema, hecha la presentación, digamos, de la parte empresarial, vamos a delimitar, vamos a comenzar a marcar nuestro radar, ¿no? ¿Qué puntos vamos a tocar? De modo de que, sabiendo que es una charla corta,
podamos apuntalar los conceptos, los criterios que queremos exponer y que son los estructurales, en mi opinión, referidos al tema que nos reúne hoy. Entonces hemos marcado, digamos, estas etapas, estas partes, en donde decimos, digamos, la parte A, vamos a hablar referidas a la introducción sobre este software AutoCAD Electrical 219. Después vamos a hablar de las ventajas que tiene. Después la parte de las herramientas de dibujo con las que viene, las bibliotecas con las que ya viene cargado este software, y vamos a referirnos que esas bibliotecas justamente, y vamos a hacer referencia a unas normas, digamos, que están dentro de la aplicación de estos trabajos que estamos haciendo. Justamente esta forma, digamos, estructurada, esta forma organizada de exponer esta herramienta, nos va a dar las luces y las referencias tanto a bibliografía como a normas que después debemos revisar para entender los detalles de lo que estamos hablando. Después vamos a hablar justamente de la parte del diseño y el entorno de trabajo, cómo se nos presenta este software, un breve mapeo de reconocimiento, ¿no?, de las áreas para que entendamos sus ubicaciones y sus propósitos. Después vamos a comenzar a hablar mucho de la palabra objetos, ¿no? Y dentro de esto, justamente por eso lo había puesto el texto de esa manera, vamos a hablar del objeto cable. El objeto cable, miren que suena medio compleja la frase, justamente didácticamente sirve para remarcar ese detalle técnico, para que vean que lo que hacemos a nosotros hacer un diagrama en esta herramienta, estamos netamente trabajando en un entorno de programación orientada a objetos, con todas las ventajas, capacidades que tiene esa forma, digamos, de abordar la programación, que justamente son una de las potencialidades de este software. El objeto cable y los diagramas escalera, que es justamente, digamos, los estilos que hay de dibujar las partes de los circuitos eléctricos, tanto en potencia como en control. Punto F, trabajando con módulos de PLC, ¿no? Es otro punto importante, otra fortaleza de este software. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros, en los diagramas ya referidos a control, trabajar con bibliotecas, con los catálogos de los diferentes fabricantes que tienen fuerte presencia en nuestro mercado y cómo eso nos ayuda a hacer los diagramas de control. En el punto G vamos a hablar de la parte referida a lo que es la implantación o la disposición de los componentes eléctricos y de control en lo que serían los gabinetes, ¿no? Que son los envolventes que dan protección mecánica ante chorros de agua y polvo, digamos, en lo básico, a nuestros circuitos y componentes eléctricos. Vamos a hacer una breve demostración del software para que, digamos, no quede solo en la parte teórica y de gráficas, sino vamos a tocar un poco el software. Voy a hacer unos breves ejercicios rápidos que a ustedes les permitan aterrizar toda la exposición anterior y que ustedes vean justamente la parte práctica de este herramienta. Finalmente vamos a dar una referencia de la bibliografía, ¿no? Una bibliografía que yo, digamos, la marcaría como importante para este tipo de cursos, para abordar sobre justamente este tipo de software y herramienta de diseño. Todo esto que explicamos, nosotros justamente dentro de la empresa tenemos capacitaciones que damos, así que vamos a estar ya en contacto y seguramente ahí nos volveremos a encontrar, en donde se desarrollan en detalle los puntos que en esta charla abordamos. Bien, entonces vamos a hablar del AutoCAD Electrical, ¿no? Nos indica, dice, el AutoCAD Electrical es un producto de Autodesk. Es una de las aplicaciones líderes en el mundo, específicamente diseñada para crear y modificar sistemas de control eléctrico. Pues ahí hago un parar, ¿no? Aunque voy a hacer un resumen quizás un poco no del todo correcto, pero en el afán, digamos, de que se entienda, hay que entender qué es el AutoCAD Electrical, ¿sí? El AutoCAD Electrical es un producto de software de un fabricante de software, de un vendedor de software, de una terrible empresa que vende software. Entonces, Autodesk es la empresa que desarrolla softwares para el área de la ingeniería. Autodesk, que no es el propósito del curso, estoy resumiendo, digamos, tiene en oferta gran cantidad de software.
menos de 40 productos no son muchos. Dentro de esos softwares, la orientación que tiene este fabricante de softwares es que fabrica el software dentro del entorno CAD. ¿Qué es el entorno CAD? Es diseño asistido por computador. O sea, a partir de ese lineamiento, de esa base, ha generado diferentes productos de software. Productos de software orientados al cálculo y diseño, y en especial a las ingenierías. Por eso es que el AutoCAD es un producto estándar y tan divulgado y conocido. ¿Por qué? Porque es justamente un asistente de diseño por computadora. Perdón si lo que digo no es del todo correcto, pero para que entiendan. A nosotros nos enseñaban, digamos, en dibujo técnico 1, al inicio de carrera, donde todo manejábamos todavía con la parte, digamos, de la tabla de dibujo, la escuadra, transportador, compás, y generábamos habilidades de hacer mediciones, figuras geométricas, círculos, cotas, diámetros, radios, inserciones, ¿no? Para eso nosotros necesitábamos hacer gráficos, entonces aprendíamos esas herramientas. El AutoCAD es eso, es el equivalente, bueno, es mucho más, ¿no? Pero digamos, es el equivalente a la escuadra, a la regla, al transportador, a la mesa de dibujo. Entonces, dentro de este entorno CAD, ahora que es como las herramientas de dibujo antiguas, ahora nosotros tenemos justamente dentro de ese entorno mucho desarrollo de productos específicos para las áreas de la ingeniería. Seguramente ya hablaremos del AutoCAD Revit, del 3D, el Inventor, el Mechanical, diferentes productos de este fabricante. Productos que van orientados a muchas otras áreas de la ingeniería. Dentro de toda esa oferta, nosotros deberíamos, digamos, resumirnos, otra vez estoy haciendo resúmenes un poco, digamos, exagerados, pero en el afán de que me entiendan, dentro de toda esa oferta de productos, a nosotros nos involucran, hablo la parte eléctrica y la parte de control automático industrial, 3 productos que tiene el AutoCAD eléctrico. ¿Sí? Hola. Un segundito, por favor, estamos teniendo gente en el chat. Ah, no, nos están preguntando sobre temas de asistencia. Ahora sí. Hola, hola. Tienen el micrófono abierto, por favor, estamos exponiendo. Ahora sí. Creo que sí. Bueno, entonces retomemos, ¿no? Decíamos, Autodesk, un fabricante de software, tiene muchos productos que fabrica, los fabrica orientados a las diferentes áreas de la ingeniería, ¿sí? Dentro de lo que a nosotros nos involucra, tenemos en las áreas de la ingeniería 3 productos. Esos 3 voy a mencionar y serían, digamos, los que a nuestro entender caen dentro de nuestra área de trabajo. Serían el AutoCAD MEP, el Mechanical, Electrical and Piping. Es justamente un AutoCAD pensado para trabajar con planos arquitectónicos o de edificaciones. Está pensado, si quieren hablar así en simple, para hacer todas las conexiones de agua, gas y eléctricas en edificios, casas. Entonces, la orientación con todos los detalles, las exigencias, los requerimientos que tiene esa área, digamos, de la parte eléctrica de edificios, inmótica, domótica, ¿no? Que ahora son las partes inteligentes, se atienden con ese tipo de producto, de software, con ese software de Autodesk. Otro software que, digamos, es próximo a nosotros es el AutoCAD PNID 3D, que es otro software muy dado a lo que es diseño y construcción de plantas industriales, de procesos industriales. Son los diagramas PNID desde la perspectiva y la rigurosidad constructiva, ¿no? Bomba, tamaño, presión, altura, nivel, tipo de tubo, material del tubo, presión, temperatura que va a sostener, que va a soportar, qué tipo de líquido, abrasivo, no abrasivo, cuántos codos tiene, qué altura, interferencias en la planta. Uno hace un diagrama PNID con todas esas exigencias y puede conseguir un reflejo, un armado 3D de la planta que está haciendo. Entonces, miren lo importante que es en cuanto a procesos industriales. Ese software, el AutoCAD PNID 3D,
cae dentro de nuestra, digamos, dentro próximo a nuestro alcance, porque nosotros trabajamos en procesos industriales, ¿no? Entonces, los procesos y sus detalles también nos interesan. Bien. El tercer producto de Autodesk que nos interesa es justamente el AutoCAD Electrical, que es el tema que estamos abordando, ¿no? Se me está entendiendo, ¿no? La explicación, estamos yendo de lo general a lo específico, ¿no? En lo general, he explicado que estamos con un software en el entorno CAD, Autodesk lo fabrica, Autodesk tiene varias ofertas de varios productos. De toda esa oferta, 3 son los que por proximidad nos interesan. Y de esos 3, ahora hablamos del AutoCAD eléctrico. ¿Sí? Veo que están escribiendo en el chat un segundito. Son temas de asistencia. Está bien, no se preocupen. Eso como les decía el coordinador, lo van a resolver por el chat del grupo que se ha hecho para coordinar el inicio de la clase. Bien, entonces, si todo eso se ha entendido, en eso estamos de acuerdo, ahora vamos a concentrarnos en lo que es el AutoCAD eléctrico. Entonces, si el AutoCAD MEP sirve para edificios, casas, el P&ID para parte de proceso, ¿a qué apunta el AutoCAD eléctrico? El AutoCAD eléctrico apunta a justamente hacer los diagramas eléctricos de potencia y control dentro del entorno industrial, para hacer gabinetes eléctricos en las fábricas, para poder arrancar motores, controlar los sistemas, tener los PLCs, tener los instrumentos, comprender el proceso y mostrar la implementación de las estrategias, lazos de control para hacer el control industrial. ¿Se entiende? Entonces, ese es el propósito. El AutoCAD eléctrica está orientado justamente, hace foco, está a la parte industrial, ¿no? Entonces, ese es un buen inicio, digamos, de que entendamos en esta presentación, así no nos confundimos, ¿no? Quizás alguien quiere orientar más el tema a diagramas eléctricos en la parte de edificaciones. Hay otro software que está pensado para eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender a dónde apunta este software. Dice, este software incorpora la funcionalidad del AutoCAD en un conjunto completo con características CAD eléctricas, además de sus completas bibliotecas de símbolos y herramientas que lo ayudarán a automatizar las tareas de la ingeniería eléctrica y le ahorrarán tiempo y esfuerzo considerablemente, lo que le brinda más tiempo para la innovación. Entonces, eso es otro punto interesante. Cuando uno entiende, digamos, para qué es este software, ahora la siguiente pregunta es, entenderemos qué trabajo tenemos que hacer, ¿no? Ya hemos hecho el foco, que vamos a hacer la parte de potencia y control en el entorno industrial, con todas las demás subáreas y detalles que tiene. Bien, entonces, dentro de esa cuestión, ¿qué es lo que básicamente vamos a buscar hacer? Vamos a buscar hacer diagramas eléctricos, ¿sí? Entonces ahí, aunque no es propósito de la charla, repasaremos los conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por diagrama? Entendemos por diagrama el conjunto de símbolos que interconectados transmiten una funcionalidad. ¿Sí? Voy a repetir eso, ¿no? ¿Qué entendemos por diagrama? Un conjunto de símbolos que interconectados transmiten una funcionalidad. ¿Sí? Por eso en la universidad, en la facultad, siempre hemos hecho diagramas eléctricos. Símbolos, resistencia, capacitor, bobina, transistor, todo lo que ustedes quieran, tríac, diodos. Pero no bastaba con eso. Su comportamiento, su desempeño, dependía de cómo se interconectaban esos símbolos. Entonces, ¿qué es el diagrama eléctrico? Cae en el concepto. Es el conjunto de símbolos que interconectados transmiten una funcionalidad. Eso es lo que nosotros tenemos que dibujar. ¿Sí? Cuando uno cae en cuenta en eso y se da cuenta, digamos que en una fábrica, hablaremos de la cervecería, de la minera San Cristóbal, de PIL en el Alto, tratamiento de aguas hechas, procesos industriales, entonces vamos a necesitar más de un tablero, más de un controlador, varios tableros de distribución. Entonces los diagramas eléctricos que vamos a hacer son de muchos componentes y tienen mucha complejidad.
Entonces, cuando uno ya aterriza en lo que se hace y en la proporción de los trabajos, se da cuenta que ese tipo de trabajos requiere justamente mucho detalle y necesitamos mucho lo que es, digamos, la denominación, el talleo de los componentes que cumplan condiciones de modo de que estén dentro de la norma y permitan ser leídos en forma clara y al ser entendidos en forma clara y completa, pues sea fácil de hacerles mantenimiento o nuevos desarrollos. Entonces ahí comienza una complejidad muy fuerte por la cantidad de componentes, por las referencias cruzadas que existen entre los componentes y por la cantidad de hojas que implican estos planos. Un diagrama de un mediano, hablaremos, digamos, de un tablero de distribución CCM más una etapa de control de unos 6, 8 cuerpos, tranquilamente son más de 100 hojas. Entonces nosotros estamos apuntando, digamos, a hacer diagramas eléctricos que van a ocupar como 100 hojas. Entonces estamos haciendo pequeños libros, ¿sí? Bueno, eso de pequeños también es un decir, ¿no? Estamos haciendo libros. Entonces, miren, tantas páginas, componentes pues, que va, que viene, que activa uno, que activa el otro, que cable salta de una hoja a otra hoja. Hay mucho detalle de denominación, de conexión, de referencia cruzada. Entonces, si con toda esa complejidad que hay en esta parte eléctrica y de control, no tenemos una herramienta que nos ayude, vamos a tardar mucho y el riesgo de que nos equivoquemos es alto. Entonces, ahí es donde entra esta herramienta. Y ahí se condice con lo que dice el texto. Permite automatizar tareas, reducir errores y ahorrar tiempo y esfuerzo. De modo que eso ahora podemos dedicar ese tiempo y esa energía, digamos, de trabajo a hacer innovaciones o a nuevos trabajos, de modo de resolver nuestro propósito de energía y de control. ¿Sí? Entonces, esa sería la explicación de lo que hemos venido diciendo. Permítame un segundo. Seguimos con nuestra presentación. Dice, antes de la introducción de este software, dice, los diseñadores de control eléctrico tenían que confiar en aplicaciones de software genéricas, que requerían un diseño manual de los esquemas eléctricos, que a menudo eran propensos a errores de diseño, y el usuario no podía compartir la información de diseño utilizando estas aplicaciones. Obvio, como no había una herramienta que apoye y el trabajo era muy extenso y complejo, entonces dificultaba mucho el avanzar y el trabajar en equipo, ¿no? Además de que hay muchas fuentes de error. Sin embargo, dice, con la introducción de la AutoCAD eléctrica, las posibilidades de error se han reducido considerablemente, lo que permite diseñar los controles industriales 2D de manera más rápida y precisa. Además, el AutoCAD Electrical 2016, porque de esa es la bibliografía, se utiliza, dice, automatizar diferentes tareas de la ingeniería de control, como la construcción de circuitos, la numeración de cables, la creación de listas de materiales y mucho más. Bueno, entonces creo que justamente la descripción que tengo apuntada ahí es la que complementa o describe justamente mi explicación anterior. Y creo que con todo esto, lo que tenemos que tener ahora un segundo punto claro es que la AutoCAD Electrical es una herramienta de diseño. ¿Sí? Miren, otra vez repaso esa palabra. El AutoCAD Electrical, con todas sus ventajas y potencia, es una herramienta de diseño. ¿Qué significa? Que es solo una herramienta. El conocimiento, la experiencia y cómo va el diseño del proceso sigue del lado de la persona, del profesional, que con su estudio y su experiencia tomará los criterios necesarios para el caso y va a resolver el problema. ¿Sí? El profesional usará esta herramienta para tener todas estas ventajas que estoy explicando, pero el diseño sigue del lado de la persona, del profesional, ¿no? Y más bien que todavía sea así, porque no tendríamos trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar, ¿no? En especial, ahora digamos que estamos con gente que está estudiando la carrera, a ratos creo caemos en los destellos, ¿no? Nos deslumbra el software. Y a ratos vemos mucho cine, mucho Hollywood, y ahí comenzamos a confundir un rato las ideas, ¿no? Estos softwares no son mágicos, ¿sí? Cuidado, alguien esté pensando que le puede hablar como en el cuento, ¿no?
hablar de la computadora, ¿no? Software, dame mi diseño. Eso no va a existir. Esto es solo una herramienta muy potente, muy bien hecha, con grandes capacidades, pero es una herramienta. El diseño sigue del lado del profesional. Entonces, justamente para eso estamos estudiando, ¿no? Para generar conocimiento, generar criterio, ingenieril técnico, tener la experiencia en campo para ver cómo se aplican las cosas, porque hay diferencia entre la teoría y la práctica. Entonces, y a partir de eso, nosotros generar decisiones y hacer diseños y usar para esos diseños esta herramienta. ¿Sí? Bien, creo que estoy diciendo claro en los conceptos. Vamos al tema de las ventajas. Las ventajas de usar el AutoCAD eléctrico. Para tener éxito en el mercado global actual, los diseñadores de sistemas eléctricos ya no pueden permitirse el lujo de confiar en software genérico y en las antiguas aplicaciones para realizar un trabajo. El AutoCAD Electrical ofrece a los ingenieros de control una ventaja competitiva al ayudar a ahorrar horas de esfuerzo para poder dedicar más tiempo a innovar. El AutoCAD Electrical para diseñadores de automatismos especialmente diseña, crea, modifica sistemas de control eléctrico. Contiene toda la funcionalidad del AutoCAD, el software CAD más importante del mundo, además de un amplio conjunto eléctrico de características y funciones específicas que ofrecen importantes ganancias de productividad. El AutoCAD Electrical ayuda a mantenerse por delante de la competencia mediante la automatización de tareas en la ingeniería de control, tales como la construcción de circuitos, la numeración, la creación de listas de materiales. El AutoCAD Electrical proporciona una biblioteca de más de 650,000 símbolos y componentes eléctricos. Incluye la depuración en tiempo real de errores y permite que los equipos eléctricos y mecánicos colaborar en prototipos digitales integrados al software Autodesk Inventor, como parte de la solución Autodesk para prototipos digitales. AutoCAD Electrical ayuda a los fabricantes a llevar sus productos al mercado más rápido y con un menor costo. ¿Se entiende? Entonces, después de haber explicado, digamos, lo anterior, lo importante de lo que es y lo que no es el AutoCAD Electrical, que es una herramienta, aquí nos marca el contexto actual, ¿no? Nos está diciendo, no podemos ganar las batallas actuales con armas del pasado. Eso creo es el mensaje resumido. ¿Qué significa eso? Entonces, que tenemos que estar usando herramientas actuales para responder a la demanda actual. Eso tanto por la demanda del proceso, del requerimiento, como para poder estar nosotros en competencia con las demás empresas, con los demás profesionales, ¿no? Si ellos utilizan software que nosotros no usamos, seguramente no nos va a ir muy bien. Entonces, a partir de ahí, este texto justamente remarca esa importancia. Y también al final habla de que se puede generar dentro del mismo AutoCAD con otro de sus productos el trabajo con el Inventor, ¿no? Que tiene una ventaja que ya a partir del diseño eléctrico o en conjunto con el diseño eléctrico ya se hacen los diagramas de disposición, los tamaños de cajas, de gabinetes, disposiciones, las versiones 3D, que justamente permiten mucha ayuda en cuanto a lo que es cuando hacemos fabricación en cantidad de máquinas, ¿no? Permítame un segundo, me están escribiendo quizás del grupo. Sí, son temas del grupo, ¿no? Estamos en eso. Bien. Entonces, creo se está entendiendo, ¿no? A dónde va todo este tema del resumen y el concepto, y ahora entramos a los detalles que habíamos indicado. En esta pequeña tabla termina siendo una buena guía en el afán, digamos, de mostrar un breve contraste, una comparativa en lo que serían las capacidades del AutoCAD normal y lo que sería el AutoCAD eléctrico, ¿no? Entonces ahí vemos que además, digamos, de las herramientas poderosas de dibujo, interfaz AutoCAD y todas las ventajas, tenemos librerías adicionales de la parte eléctrica. Tenemos características específicas del área del dibujo eléctrico. Herramientas de diseño de diagramas, herramientas de diseño para el panel, para los layouts, herramientas de administración de los bornes, de los regleteros de bornera de los gabinetes, herramientas específicas para el trabajo con PLCs y todo lo que serían sus entradas y salidas, las inputs and outputs, la generación automática de circuitos que se hayan guardado de otras versiones
y lo que es la asociación que marcaba justamente al Autodesk Invent. ¿Sí? Entonces esta tablita es interesante para que ustedes, alguien me está escribiendo y me dice, sí, en introducción su pantalla. No, yo tengo aquí un teléfono como monitor, estoy mostrando ahora la pantalla de la tabla. Quizás el que escribe está con la pantalla congelada, tiene cerrado, ¿no? Estamos con la tabla. Bien, entonces esta tabla les mostraba, justamente, digamos, la traigo a la exposición, para que nos dé la idea, digamos, de una breve comparativa con lo que sería el AutoCAD 2D normal y lo que sería el AutoCAD Electrical en cuanto a las capacidades específicas como herramientas de diseño del nuestro entorno de diseño de potencia y contenido. Digamos, estoy en la parte C ahora, ¿no? Herramientas de dibujo, bibliotecas y el entorno normativo. Todas las herramientas. Hola, hola. Tenemos un micrófono abierto, por favor. Ahora sí. Todas las herramientas de dibujo y las bibliotecas de componentes. Hola, hola. Sí, a Juan Carlos, pero está de organizador. Los micrófonos hay que silenciarlos, por favor. Bien, sigamos, ¿no? Todas las herramientas de dibujo y las bibliotecas de componentes están basadas en normas eléctricas vigentes internacionalmente. El AutoCAD Electrical es compatible con estas normas y proporciona, dice, complejas bibliotecas de contenido de fabricantes y símbolos, permitiendo al usuario crear fácilmente diseños basados en los estándares que cumplen con los requisitos de la industria. Bien. Este texto a donde apunta, digamos, lo voy a aclarar, nos quiere recalcar, digamos, el tema de que existen varias normas que aplican al área, ¿sí? Pero fuera de discutir qué norma y qué detalle, aquí hay que hacer un parteaguas más arriba, digamos, más de concepto, ¿no? Aclarar. Dibujar un diagrama eléctrico, podemos hacerlo con diferentes estilos, ¿ya? Quizás la palabra que estoy usando no es la más adecuada, pero esa palabra estilos sí nos da a entender lo que quiero transmitir, ¿sí? ¿Y qué significa un estilo? Significa una forma de dibujar un mismo objetivo, pero con una forma propia, ¿no? Una forma de hacer las cosas, es un estilo, ¿sí? Si entendemos algo así, digamos, con esa palabra estilo, nosotros tendríamos que decir, dentro de nuestro radar, de nuestro barrio, de nuestro país, digamos, nosotros tenemos fuerte influencia de la parte americana y europea, ¿sí? Somos un mercado que consume tecnología, productos tecnológicos que tienen originalmente, digamos, esas dos afluentes, la parte americana y la parte europea. Cuando entendemos eso, y así es nuestra realidad, digamos, en la parte de los productos de tecnología, también ahora veríamos qué características tienen estas dos fuentes, ¿sí? El americano tiene un estilo y el europeo tiene otro estilo. Ahora voy a corregir esa palabra estilo, ¿no? Hablaremos de las normas. Ahora ya no es correctamente decir estilo, sino corregiremos la palabra, tiene normas distintas en cuanto a la forma de representar diagramas, ¿sí? Entonces existe una nomenclatura, miren cómo estoy usando palabras muy comerciales, nomenclatura que utiliza el americano y una nomenclatura que utiliza el europeo para hacer los diagramas eléctricos, ¿sí? Eso es clave, ¿no? Esto se ve justamente en la universidad, se ve con más detalle. Yo lo estoy trayendo para entender este texto nada más, ¿no? Entonces, si es una nomenclatura, aquí no suena la palabra nomenclatura, no suena siempre a química, ¿no? Entonces, ¿para qué servía esa palabra nomenclatura? Para hacernos entender que había un conjunto de símbolos establecidos y había unas reglas de denominaciones. Para que cuando entendamos claro los símbolos y las reglas, cuando hagamos nuestros diagramas, todos nos vamos a entender. ¿Vale? Entonces, de esa manera, existe una nomenclatura de la parte normativa americana, existe una nomenclatura de la parte europea. Entonces, y entendemos que son dos, ¿no? La buena noticia
es que ambos estilos, ambas, digamos, formas de dibujar diagramas, tanto la americana como la europea, son totalmente equivalentes. Entonces no estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de lo mismo, pero resulta que el americano usa una simbología y una denominación distinta de lo que utiliza el europeo. Pero después son equivalentes. Cuando nosotros entendemos eso, miren que no es propósito de la charla, hay normas hindús, normas chinas, hay variedad de normas, ¿no? Pero nosotros, yo estoy hablando de lo que nos llega al país y nuestras fuentes son lo americano y lo europeo. Y dentro de esas normas tenemos lo que es la parte del IEC de la europea, la JIC, la americana, y ahora la que, digamos, estamos estableciendo, la que se establece, mejor dicho, que es la norma, la NFPA, que conglomera a ambos estilos, y es justamente con ese tipo de norma que tiene el desarrollo este software AutoCAD eléctrico. ¿Sí? Entonces, estamos apuntando a hacer diagramas eléctricos que pueden estar con la normativa americana o con la normativa europea. La ventaja es que ambos estilos de dibujo son totalmente equivalentes, o sea, no es más que reconocer, él está usando norma europea o él está usando norma americana y ubicarnos que los símbolos van a cambiar y el cómo se desarrolla el circuito y nada más, porque después la forma de conectar, la corriente, los voltajes, todos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces sigamos. Aclarado ese punto, diremos, el AutoCAD Electrical dice contiene extensos catálogos de fabricantes. Utiliza los datos del catálogo del fabricante reales para agilizar el proceso de diseño. El AutoCAD Electrical incluye una base de datos de catálogos de fabricantes que incluyen más de 650,000 componentes y símbolos. Estos componentes proporcionan un espectro completo de dispositivos de entrada, input and output, incluyendo interruptores, sensores, luces, dispositivos de panel, tipo de cable canal, real-link y demás cosas. Bibliotecas de componentes eléctricos. Selecciona fácilmente los dispositivos de uso común de forma rápida para crear sistemas de control eléctrico. El AutoCAD Electrical proporciona un sistema de menú sencillo para la inserción de estos dispositivos eléctricos. Dice allí, con cada menú ofrece un acceso a la biblioteca de símbolos integral, que tiene pulsadores, selectores, switches, pilotos, relés, contactos, fusibles, terminales y todos los elementos de la parte eléctrica. Soporte para múltiples estándares de diseño, dice. Cumplir con los requisitos de diseño de sus clientes con apoyo de la JIC, la IEC, la GIS, la GB, que son normas internacionales. Este software puede trabajar en cualquiera de esas normas, que cuando justamente instalemos el software en esa norma, vamos a acceder a la biblioteca de símbolos correspondiente a esa norma americana o norma europea, que son las más usadas en nuestro entorno. ¿Sí? Y mucho más para cumplir con el diseño en el país de implementación. O sea, al principio del proyecto nos vamos a poner de acuerdo con qué norma vamos a trabajar y el software, la herramienta, trabaja con esa norma sin problemas. Bien, entonces ahora comenzamos a ponerle imágenes a todo este texto que estamos hablando, ¿sí? Cuando nosotros miramos justamente esta primera imagen, permítame, ahí está, es un mensaje del formulario. Entonces, miren, aquí nos está dando un primer pantallazo en donde justamente está mostrando cómo se accede a estas bibliotecas de símbolos, ¿no? Ya después vamos a ver que no son solo símbolos, pero por ahora le llamaremos acceder bibliotecas de símbolos. Entonces nos muestra el software y el cómo se nos presenta las diferentes opciones de todos los componentes eléctricos que van a tener sus símbolos referidos a la norma en la que estemos trabajando. Miren ahora. La parte de diseño y el entorno de trabajo. Diseño y entorno. Las herramientas de productividad del AutoCAD Electrical ofrecen a los diseñadores de control las ganancias de productividad inmediatas. ¿Cómo? Con un conjunto completo y especializado de características y herramientas desarrolladas específicamente para la creación de sistemas de control eléctrico bajo los estándares de la industria. Simplificación del diseño del entorno, dice del AutoCAD, ofrece justamente una interfaz de usuario simplificada. Encuentre sus herramientas y comandos favoritos, busque las herramientas más usadas por usted y descubra nuevas características pertinentes. El resultado es
menos tiempo buscando a través de los menús y las barras de herramientas y más tiempo para hacer su trabajo, ¿no? Ventajas del software que podemos ir tuneando el software en base a nuestro mayor uso, mayor frecuencia de comandos que manejamos. Bien, aquí tenemos una parte esencial de lo que es el AutoCAD Electrical. Ahorita estamos viendo, digamos, cómo se ve el AutoCAD cuando lo abrimos, el AutoCAD Electrical. Entonces, lo primero que notamos nosotros es que tiene mucha similitud al AutoCAD normal 2D que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Entonces, es un entorno amigable y conocido. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es que le han aumentado lengüetas, grupos asociados a la parte eléctrica, que parecería que solamente son dibujos de símbolos, pero no. Más adelante voy a explicar la potencialidad de eso. Pero a primera vista es un entorno conocido, amigable, donde podemos trabajar. ¿Qué es algo que se distingue respecto al básico AutoCAD? Es este que se llama el Project Manager. Justamente por eso tiene el título esta plantilla, eso, ¿no? Es el manejador de proyectos. Dentro del AutoCAD Electrical se inserta un concepto nuevo, o digamos el concepto base de todo este desarrollo, que es el manejo de proyectos, ¿sí? En AutoCAD Electrical ya no se manejan drawings sueltos o archivos de BWG sueltos. Lo que se maneja son proyectos. ¿Qué es un proyecto? Es un entorno común, es una carpeta de archivos, para hablar en sencillo, en donde dentro de esa carpeta está un archivo de configuración y de índice, y después tiene varios archivos AutoCAD. Cada archivo AutoCAD es equivalente a una hoja física de impresión del proyecto. Si nuestro proyecto tuviese 100 hojas, vamos a entrar a la carpeta del proyecto y van a ver 100 archivos AutoCAD. Cada AutoCAD es una hoja física de impresión. Entonces, ese concepto nuevo, ese cambio de manejar la información, el concepto del proyecto es lo que le da potencialidad a este software. Ya no hablamos de una hoja, de un archivo de BWG, hablamos del proyecto Electrical. Y a partir de que hablamos del proyecto Electrical, tenemos las capacidades, nos va a dar justamente la programación orientada a objetos en cuanto a manejar objetos dentro de ese proyecto. ¿Sí? Este Project Manager es como el manejador de la carpeta, de las partes comunes del proyecto. Este manejador, como ustedes ven, agrupa, digamos, ya el proyecto. Aquí están viendo un NFPA demo, justamente de la norma NFPA que he mencionado. Entonces nos muestra como si fuese en forma física una carpeta y miren cuántas hojas tiene ese proyecto. Y por cada hoja se asocia a un archivo de BWG. Tiene comandos específicos para la gestión de todo lo que es el manejo de la documentación, los rótulos, ¿no? La fecha de cada hoja, el número de hoja, qué contiene cada hoja, el nombre del proyecto, el nombre del ingeniero que ha hecho el diseño, del dibujante, del que ha aprobado, la fecha, el número de contrato, todo lo que involucra a un proyecto que está justamente en los rótulos, en los carimbos de los planos, ya se maneja de un solo punto. Toda la gestión del proyecto, del documento, está dentro de este manejador de proyectos. Justamente, miren, hay fichas en donde nosotros vamos a poder llenar en un solo punto todos estos cambios, ¿no? Pónganse a pensar nomás. Es un proyecto de 100 hojas, ¿sí? Bien. Le hemos hecho 2 cambios, pero ahora hay que volver a generar la nueva versión del proyecto, ¿no? Con los cambios. Uy, entonces, si son 100 hojas, imaginen 100 rótulos, por cada rótulo unos 15 campos. Si tuviésemos que cambiar a mano toda esa información, nos lleva mucho tiempo. Tendríamos que entrar hoja por hoja, rótulo por rótulo, campo por campo, y además del tiempo, podemos equivocarnos. Y miren que tanto trabajo y poder equivocarnos era para algo tan no del contenido, sino de la forma, referido a fechas, a iniciales, a firmas. Todo eso se puede ahora manejar desde una sola ficha y actualizar en las 100 hojas con un solo clic. Ahí está la ventaja del manejo de todo este software. ¿Sí? Justamente esta imagen que estamos viendo es del fichero, en donde yo puedo aquí poner la información que le aplica a todo el proyecto, a todas las hojas. Yo actualizo esa información aquí, le digo refresque todos los rótulos y toda esta información se la cambio en las 100 hojas, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y sin la fuente de error posible, que sería si es que eso lo hacemos a mano. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces, si estamos de acuerdo, eso es el manejador de proyectos. Vamos a hablar ahora
de la biblioteca eléctrica. ¿Qué significa la biblioteca eléctrica? Es que al AutoCAD Electrical le han dado, miren, dentro de las lengüetas, le han dado la capacidad de acceder a diferentes bibliotecas, ¿sí? Y ese acceso a bibliotecas es justamente lo que ahora vemos en esta presentación, que este es el botón de acceso a la biblioteca eléctrica, y cuando accedemos a este botón, justamente tenemos este menú de presentación, que están organizados todos los símbolos en base a unas clasificaciones por tipo de componente. Ahora, dice, quizás el rótulo confunde, ¿no? Dice AutoCAD eléctrica. Quizás la interpretación es equivocada y se piensa que solo sirve para circuitos, ¿no? Este AutoCAD eléctrica, como he venido explicando al principio, es para la parte de hacer automatismos eléctricos y programables en la industria, tanto la parte de fuerza como la parte de control. Los que, digamos, saben de esta parte del área de procesos industriales, saben que para, digamos, controlar un proceso industrial, nosotros necesitamos potencia y control, ¿no? Músculo y cerebro, ¿no? Arnold Schwarzenegger y Bill Gates. O sea, tiene que haber ese equipo, ese conjunto. Entonces, como está pensado para ese propósito, este software, aunque diga AutoCAD Electrical, incluye bibliotecas de la parte de procesos para hacer diagramas PID, porque sin eso no vamos a poder. Tiene bibliotecas hidráulicas, bibliotecas neumáticas y bibliotecas eléctricas. 4 de los aspectos clave que se necesitan en lo que es la automatización industrial. ¿Por qué? Porque es un área de intersección la automatización. Si no tenemos una librería de diagramas de procesos PID, háganse la pregunta, que creo siempre nos enseñan en Control 1, no podemos controlar algo que no entendemos, ¿no? Es un concepto básico. Nosotros, si queremos controlar un proceso, primero tenemos que entender la funcionalidad del proceso, cómo funciona, no lo constructivo, lo funcional. Y a partir de comprender el proceso, nosotros podremos usar nuestras técnicas de control, nuestras teorías de control, para controlar ese proceso industrial. Entonces, justamente con ese propósito, es que este software viene con la biblioteca para diagramas PID, diagramas de proceso e instrumentación. Diagramas para circuitos hidráulicos, circuitos neumáticos y la parte eléctrica, ¿sí? La parte de la biblioteca eléctrica es la más grande, obvio que sí, pero las demás tienen uso, son necesarias y son partes de este software. Bien, a ver, aquí creo que están parpadeando los textos. Bien, entonces seguimos. Vamos a hablar ahora del objeto cable y los diagramas de escalera, ¿no? Estamos explicando de que una vez ya en el software, dentro de la norma, el entorno normativo, aclarando que esto es solo una herramienta, hemos dicho de que todo, digamos, su potencial está en base al uso de las librerías. Pero esas librerías que corresponden tanto a proceso, neumática, hidráulica y eléctrica, no son solamente dibujos, son objetos. Ahí está el truco de este software. Y en lo que en realidad a nosotros parece que estamos dibujando, que como dibujo van a ver son bien simples, son líneas, círculos, cuadraditos, no hacemos nada muy difícil como dibujo, pero en realidad lo que estamos haciendo al dibujar con las reglas que nos pide la eléctrica, estamos usando objetos, ¿sí? Objetos desde la denominación, terminología de la programación orientada a objetos. O sea, el AutoCAD Electrical es un entorno programable, que cuando comenzamos a dibujar con las reglas que él nos dice, en realidad estamos generando relaciones entre objetos. Objetos que tienen capacidades de herencia, capacidades comunes, hay objetos padre, objetos hijo. Miren que son cosas medias locas, ¿no? O sea, pero esa es la terminología dentro de la programación en objetos, y ahí tenemos capacidades muy grandes. Parecerá un circulito, pero es el objeto instrumento, ¿sí? Y a partir de que es un objeto, dentro de ese entorno programable, está generando bases de datos. Suena loco, ¿no? Estamos dibujando un circuito y ¿quién está haciendo la base de datos? No nos damos cuenta, pero al dibujar con las reglas del software se crea una base de datos. Y esa base de datos, el manejo de esa base de datos, le da un poder increíble a este software. ¿Por qué? ¿Qué es una base de datos? Es una colección
de información importante bien organizada. Y eso es lo que se genera con este software. O sea, a partir de ahí, el manejo de esa base de datos le da capacidades muy buenas para la detección de errores, para generar reportes, para extraer la base y editarla. Entonces son cosas muy potentes en la parte de software, ¿no? Miren cómo hemos pasado de hacer un dibujo de un circuito con contactores, motores, relés de sobrecarga, a entrar a este entorno programable donde ya hablamos de objetos, hablamos de base de datos. Hablamos de herencias en componentes y de dependencias. Entonces, miren, eso es lo bueno de este software y justamente eso apunta a esto. Por eso en este punto yo he colocado objeto cable, ¿no? Entonces ya no es una línea, es el objeto cable. Y también dentro de lo que es el cableado nos permite hacer dibujos en forma rápida de los diagramas de escala, ¿sí? Cables múltiples para insertarlos. Al permitir que los diseñadores inserten cables múltiples con solo un comando, el Electrical automatiza el proceso de conexión de dispositivos de puntos de conexión. Eso es algo muy bonito. Uno en forma automática puede pedir una línea trifásica, dibujar la línea vertical, horizontal trifásica, pedir una toma y el software, como ya no parece una línea para nosotros, el objeto cable, se da cuenta de las conexiones y él interconecta las tres fases. Sacamos un componente y el componente se da cuenta que está sobre una línea trifásica y se autoconecta. Entonces, miren, son cosas que gracias a la programación y gracias a este entorno nos ayuda a ahorrar tiempo y nos conecta él solo los componentes. ¿Sí? A eso quiere llegar esta explicación. Referidos a los números del cable, ¿no? Nosotros lo vemos como si fuese una línea, pero dentro del software es el objeto cable. Entonces, el software se da cuenta de cada tramo de inicio a fin. Y nosotros le podemos decir que corra la autonumeración. Entonces, él tiene un programa hecho en donde él va a comenzar a conectar y a numerar los cables, ¿no? Y los va a numerar en base a las reglas de la norma. Y en base a esas reglas, se da cuenta, pues, de dónde inicia, dónde termina, si pasa por un componente o pasa solo por un borne que mantiene el nombre. Entonces, toda esa forma de numerar y de reconocer las conexiones de un circuito, las hace en forma automática, ¿sí? Ahí es donde nos hace ganar tiempo y ahí vemos las ventajas de un entorno programado. Exportación de la etiqueta cable para el diseño eléctrico. Bien. Cuando nosotros tenemos tremenda cantidad de hojas, tenemos tantos componentes eléctricos y mucho más cantidad de cables, ya el software nos ha ayudado a numerarlos, todo lindo. Pero cuando ustedes se den cuenta de que eso hay que armarlo físicamente, hay que imprimir las etiquetas de los cables, ¿no? Sean en etiquetas adhesivas tipo bandera o alrededor del cable o los termocontraíbles, ¿no? La parte, digamos, más dependiendo del tipo de tablero, pero ya los termocontraíbles llevan etiquetas impresas. Y eso se imprime con los etiquetadores que tenemos a mano como herramienta. Pero si son tantos cables y tantos números, más bien con este software podemos pedirle un reporte de la cantidad de números que necesitamos. Nos devuelve un Excel, ese Excel se lo pasamos a esos tipos de impresoras y directamente nos imprime todos los numeritos en el termocontraíble para que cuando armemos tengamos la cantidad necesaria y los números que corresponden al diagrama eléctrico. ¿Sí? Esas ventajas son posibles gracias a este tipo de software. Intercambio del normalmente abierto a normalmente cerrado, ¿no? Cositas que se hacen en el software del PLC se pueden hacer en estos diagramas, ¿no? De un contacto abierto, hacerle clic que lo niegue y le aparece su tachado. Los diagramas de escaleras y los números de referencia, ¿no? Ponemos las numeraciones de los diagramas de control y en forma automática él le pone los números. Si estamos en la norma europea, le pone numeración en función de la hoja y la coordenada fila columna del diagrama, ¿sí? Entonces, miren, todas esas son ventajas propias de este software, ¿no? Que nos permiten justamente el trabajo con el objeto cable, ¿no? Y ahí va la exposición que estoy haciendo. Bien. No entiendo muy bien la pregunta que he visto ahí, pero esto es una herramienta de dibujo, de diseño, no hace simulaciones, ¿sí? Es otro software, así como he arrancado la charla, conviene ubicarnos, digamos, en el mapa de los que son los productos y de nuestro objetivo. El AutoCAD Electrical, su orientación, no pasa por ser un simulador,
pasa por ser una herramienta de diseño y de dibujo, ¿no? Y justamente toda esta exposición que estoy mostrando orienta a esos detalles, a los detalles para hacer esos trabajos. Bien. Dice, nos reduce los procesos manuales tediosos de la colocación de los números de la línea de referencia. Los puntos de cruce los genera automáticamente cuando en el diagrama se cruzan cables y no tiene que haber contacto. Puede generar el puentecito así tipo símbolo de ohm, digamos. O simplemente cuando es cruce sin contacto no coloca el punto de unión y cuando es cruce con contacto sí coloca el punto de unión. Eso lo hace automáticamente. Ahora miren, ahí estamos viendo cómo es un menú para insertar líneas trifásicas para la parte de fuerza, en donde podemos nosotros elegir colocar una línea, colocar, mejor dicho, trifásica o bifásica, la cantidad de líneas, si van a venir de un bus anterior o van a ser libres de dibujo en forma horizontal o vertical. Todo eso en base a los menús, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en el pequeño ejemplo que vamos a hacer demostrativo. Aquí nos está mostrando la presentación, cómo se ha sacado, miren, el reporte de los números de cable y de las etiquetas que tiene que tener. Este Excel nadie lo typea, directamente lo genera el diagrama eléctrico, ¿no? Y a partir de este Excel se lo pasamos a la etiquetadora y la etiquetadora tranquilamente imprime estos textos para estos tipos de cable. ¿Qué veo aquí en esta presentación? Justamente lo que hablábamos del diagrama ladder, como en el estilo americano, llenando nosotros esta ficha, él nos dibuja el diagrama ladder con las numeraciones, referencias, anchos, cantidad de escalones que nosotros configuramos en esta ficha, él nos ayuda y ya lo dibuja. ¿Está bien? F, trabajando con la parte de control. O sea, si esa parte hemos explicado para lo que es líneas trifásicas, la parte, digamos, de derivaciones del bus, ¿no? Todas esas cosas. Hemos hablado también de la parte de los ladder. Y en el diagrama de los ladder, la parte control, entra justamente esta parte de los módulos de PLC, ¿no? Trabajando con módulos de PLC. Dice, contiene una biblioteca de PLCs, tanto de PLCs como de entradas y salidas. Crea rápidamente, dice, dibujos con PLCs mediante la selección de una biblioteca de más de 3.000 módulos de PLC en forma inteligente que vienen de los proveedores más populares en el mundo, ¿no? Cuando hablamos en la parte de control y somos más específicos en la parte de PLC, entonces nos damos cuenta que tenemos diferentes fabricantes de PLCs y hola, hola, ¿me escuchan? Se han equivocado, me estaban silenciando a mí. Hola, hola, ¿me escuchan, no? Sí, se escucha, ingeniero. Sí, sí, se han equivocado y me han silenciado a mí. Cosas que pasan. Bueno, entonces estamos en la parte de los PLCs, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, miren, siempre hay que usar el mismo criterio, ¿no? O sea, ya hablando de PLCs, estoy en la parte de control. ¿Qué es un PLC? Toda esa teoría que se puede tener, ¿no? El conocimiento técnico. Y seguramente dirá, hay PLCs de diferentes marcas, tipos. Y eso es correcto. Pero conviene siempre marcar nuestro radar, ¿no? O sea, en nuestro barrio, en nuestro país, ¿qué se usa? ¿No? Entonces, cuando nosotros miramos eso, entonces ahí nos sirve para filtrar qué PLCs conviene conocer, saber, tener sus diagramas, sus módulos, porque aunque existan otras marcas de PLCs raros, o mejores, o superiores, como ustedes quieran llamarlos, no son parte de nuestro día a día, no se utilizan en nuestras fábricas. Entonces, si hablamos en PLCs, siempre digamos las marcas que más pesan en esta área, hablamos de la parte americana Rockwell, la parte europea Siemens, Schneider, Modicon, tenemos ABB, ¿no? Diferentes fabricantes. Dentro de cada fabricante es una relojería lo de los PLCs, ¿no? Cuando uno habla, digamos, de PLCs de Siemens, no habla de un equipo, habla de una oferta de como 6 familias de PLCs, familias, ¿no? Conjuntos. Entra uno en una familia y resulta que en el más pequeño del CPU no hay un CPU, hay 8 CPUs. Hay variedad de módulos de entrada, tipos de salida, entrada-salida digital, analógica para LTDs, para salidas rápidas, para encoders,
para servomotores. Entonces es una relojería terrible. Todo eso, por suerte, viene ya cargado en el software. Y son módulos inteligentes, ¿sí? Voy a hacer una demostración, vamos a sacar un PLC y el PLC se autoconecta. Y ahí ya nos toca a nosotros verificar si lo que ha hecho es correcto, pero en la mayoría de los casos sí lo es, ¿sí? También remarca la parte, dice, de la parte de la importación y la exportación. Ese es un punto muy importante y muy fuerte, ¿no? Referido a que estamos creando bases de datos y en esas bases de datos que creamos, que nosotros podemos ya trabajar esas bases de datos exportando la base de datos del dibujo, para que desde un Excel o desde un software de base de datos poder editar, corregir o completar la información y esa base de datos completa, digamos, y corregida, la podemos pisar al dibujo. Y en cuanto pisemos la nueva base de datos del dibujo, toda esa información ya va a aparecer en todos los componentes, en los cables, en los PLCs. Entonces, miren qué facilidad más interesante. Se suponía que íbamos a dibujar. Hemos hecho un dibujo, pero ese dibujo ya tiene una base de datos. Y la base de datos se puede editar y modificar en forma externa, mucho más fácil. Y esa información se puede tranquilamente volcar al dibujo y el dibujo ya aparece con toda la información. Y eso es algo de la potencia que tiene este software. ¿Sí? El manejo de base de datos y la importación y exportación de esa base. Crea automáticamente, dice, dibujos de PLCs a partir de las hojas de cálculo, ¿sí? Esto es una demostración, digamos, de la automatización de trabajos, ¿sí? Ustedes se van a reír, pero en resumen lo que quiere decir esto es que nosotros le podemos pasar un Excel de diseño al software, referido a la parte de control, ¿no? Un Excel de los módulos de PLC, sus entradas y salidas, el I/O list, pero además puedo decir qué códigos de componentes están conectados a esa entrada, puedo bautizarlos, describirlos, todos. Se lo paso en un Excel, ¿sí? Y ese Excel lo toma el software. Y el software a partir de ese Excel dibuja solo. Comienza a sacar una hoja en blanco, uno ve, ¿no? Cuando saca una hoja en blanco automáticamente, va a buscar la librería, saca el módulo de PLC, le pone los cables, le pone los nombres que decía la tabla, se le acaba la hoja, saca otra hoja. Y así uno ve cómo él solito dibuja a partir del Excel que le hemos dado nosotros. Esa demostración yo la tengo en mi canal de YouTube, ¿sí? Ustedes anoten mi correo electrónico. En el YouTube me buscan con ese correo electrónico y ahí van a encontrar varios videos de mi canal. Y en 2 de esos videos hago justamente esa demostración. ¿Sí? Entonces, miren, eso es una cosa que siempre aparece en estas aclaraciones del AutoCAD, de la presentación del producto, porque muestra la potencia de programación que tiene y una forma de automatizar trabajos para justamente la parte de control. ¿Sí? Bien, sigamos. Todo esto, digamos, lleva a que tenemos una biblioteca muy amplia, actualizada, todo lo que ustedes quieran, de PLCs de diferentes fabricantes. No obstante, pueden darse que necesitemos un modelo que no esté en la base de datos, en la biblioteca, mejor dicho, ¿no? O que necesitemos, por alguna particularidad del fabricante, que tiene algunas variantes en los terminales, cosas de detalle, ¿sí? Entonces, cuando no hay un módulo de PLC que nosotros tenemos y no está en la biblioteca, o cuando al que está hay que hacerle unos cambios, tiene estos generadores de módulos de PLC, permite que nosotros creemos nuestro módulo de PLC con las particularidades que tendrá ese PLC, digamos, ¿no? En terminales, cantidad de bornes de alimentación, de salida, entrada, todo eso. Entonces, tiene un generador de módulos de PLC, ¿no? Y la fotito nos acompaña para ver, digamos, en Siemens, el logo, el S7200 y sus pantallas KTP. Bien, dentro de esa misma lógica, lo que estamos viendo es cómo podemos crear las cantidades de terminales. Esto es justamente ahí está mostrando eso dentro de esa creación de un módulo de PLC nuevo. Todas las características que sería de cada terminal, ¿no? De cada tornillo. Y aquí también nos muestra que tenemos reportes de los regleteros, de los bornes de conexión. Que eso ayuda mucho porque cuando uno hace un tablero tiene que tener los bornes de conexión porque ahí es donde llegan los cables de los sensores o los cables de alimentación o los cables de interconexión con otros gabinetes, ¿no? Cuando uno hace el diagrama, después puede pedir un reporte de borneras y justamente tiene este tipo de diagramas en donde nos muestra
la cantidad, la tipo de hornera, y con eso nosotros ya podemos ubicarlo en los layouts, ¿sí? Justamente nos toca hablar de la parte de los layouts, ¿no? Y nos dice implantación de equipos. Bien, nosotros quizás a veces porque solo nos concentramos en el circuito, a veces nos olvidamos de la parte mecánica física, ¿sí? Quizás porque a veces en los laboratorios, nosotros en la facultad, nos concentramos mucho en la funcionalidad, que el circuito funcione, que dé la forma de onda, el conversor análogo digital, se haga el arranque, el seccionamiento y todas esas cuestiones eléctricas, ¿no? Pero nosotros cuando ya implementamos o construimos proyectos y construimos gabinetes para esos proyectos, está bien la parte eléctrica, la funcionalidad, la protección, seccionamiento, comando, todo esa cuestión. Pero hay que pensar en la implementación. Ese circuito eléctrico tiene su parte mecánica. ¿Qué es su parte mecánica? ¿De qué tamaño es el relé de sobrecarga? ¿De qué tamaño es el contactor? Tenemos que ir, una vez que ya sabemos el calibre eléctrico en base a nuestro diseño eléctrico, seleccionar el fabricante y el modelo, llegar al datasheet del componente, y en el datasheet nos dirá, mi equipo se tiene que montar solo en forma vertical o puede ser horizontal, pero no invertida, ¿no? Entonces, miren, son detalles técnicos del componente. Segundo, digamos, en el caso de los variadores de velocidad, nos va a decir, necesito, la ventilación es de abajo hacia arriba para este modelo. Entonces necesitamos mínimo unos 10, 12 centímetros de distancia hacia la pared del gabinete, porque si no garantizamos esa distancia, va a comenzar a calentar, no se va a poder ventilar el variador de velocidad y va a comenzar a entrar en falla. Entonces, lo que hacemos en el diagrama eléctrico tiene que corresponderse con la disposición mecánica de los componentes. ¿En dónde? En un gabinete eléctrico. Entonces, justamente ese completar el cómo se va a montar, dónde va a ir el variador, dónde va a ir el contactor, dónde van a estar los botones, dónde va a estar la lámpara, dónde lo voy a montar al PLC, que se hace en base a la información de los datasheets y en base a criterio eléctrico, porque hay que separar fuerza de control por el tema de los ruidos de las señales y las interferencias. Entonces, eso nos lleva a hablar de los layouts de tablero, de la disposición de los componentes eléctricos. ¿Dónde están los componentes eléctricos? En el diagrama eléctrico que hemos hecho. Entonces, este software permite hacer esa asociación, permite que a cada componente eléctrico le demos su dimensión mecánica o la tomemos también de otra biblioteca que ya viene cargada. Y en función de eso nosotros podamos disponer la ubicación de los equipos. Así vamos a saber cómo se monta, dónde se monta, darle la distancia de ventilación, darle la ubicación correcta en el gabinete y también saber si va a entrar o no va a entrar a nuestro gabinete, o al revés, de saber de qué tamaño mínimo necesitamos nuestro gabinete. ¿Sí? A eso apunta lo de la parte del layout de gabinetes, dice, es la representación física, ¿no? La huella de cada dispositivo. Esto se hace mediante la distribución en paneles, ¿no? En gabinetes. Y aquí al final dice, ¿no? Incluso los elementos que no están en el esquema, como los ductos, los cable canales, y son necesarios para el montaje, se pueden agregar a la disposición. Claro que sí. En el diagrama eléctrico no representamos el cable canal, pero el cable canal es muy necesario para la implementación, porque es el que lleva los cables. Cable canales hay de diferentes alturas, secciones, tipos. Y además, eso tiene que estar considerado en el marco, en el armado del tablero. Y tenemos que darnos cuenta del porcentaje de ocupación del cable canal, ¿no? Porque quizás le pongamos un cable canal en nuestra teoría del diseño y cuando lo mandemos a armar, no van a entrar los cables. ¿Ah? Entonces, justamente todo ese criterio mecánico de disposición se ve en estos layouts. Pero como sigue siendo una base de datos de componentes, también al aumentar estas cosas mecánicas, podemos generar listas inteligentes. ¿Qué le llama lista inteligente? A este boom, ¿no? Bill of Material, lista de materiales. Cuando hacemos el diseño eléctrico y la disposición mecánica con este software, podemos decirle al software, denos la lista de compra. Entonces, él va a agarrar y va a agrupar por marca, modelo, cantidad, tipo, y nos va a dar una lista como de supermercado, para que nosotros agarremos y se los pasemos a los de adquisiciones, a los que nos dan apoyo en compras de equipos. Ellos van a ir a la tienda y dirán al proveedor,
necesito 8 termomagnéticas de tal marca y tal calibre. Necesito 20 contractores, necesito 2 variadores de velocidad, necesito un PLC de tal modelo. Miren, toda esa lista no la generamos nosotros manualmente. Directamente sale del diseño y sale en ese formato de lista de compra, para que el software genera eso y el otro no tiene que enterarse de qué tag es, si secciona o no secciona, comanda, no entiende nada del comprador. Es técnico, pero no ha hecho el diseño. Pero él va y sabe marca, modelo, cantidad, y eso es lo que compra y trae. Y lo trae. Y cuando nosotros nos llegue, nos vamos con el tablerista, en base al diseño, no nos van a faltar piezas. Ese nivel, digamos, de coordinación, de diseño, de ingeniería, es a lo que se persigue hacer justamente con este software. ¿Se entiende? ¿Sí? Creo que ya nos va a tocar entrar a la parte demostrativa. Permítame aquí, yo en mi máquina voy a arrancar justamente el software para que termine esta exposición de estos ejemplos y ya pueda yo mostrarles el software, ¿no? Un segundito. Que vaya arrancando el software. Así, mientras hago la explicación de esos diagramitas, ustedes ya nos vamos a llegar cuando el software esté arrancado. ¿Sí? Bien, en esto ya estoy viendo, ¿no? Ya creo haber hecho la explicación de los conceptos y la explicación de las capacidades y las utilidades. Ahora vamos un ratito a ver lo que hace, ¿no? Miren, este es un breve ejemplo. La idea es mostrar solo unas cuantas hojas de un proyecto, ¿sí? Es un proyecto, miren, esta es la presentación que se hace, es un proyecto que hemos hecho hace un año, creo. Justamente aquí ustedes pueden ver mis iniciales, ¿no? RZ, la parte de diseño, es un cliente, nos contrata a nosotros para ingeniería, o sea, son otras empresas las que agarran los contratos, los diseños nos lo compran a nosotros, y el cliente final, en este caso, era EMSAS. Este planito, este cover del plano, justamente se ha hecho con el software AutoCAD Electric, ¿no? Nos muestra sus referencias, las abreviaturas, miren el rótulo, aquí están el número de contrato, el título del plano, las iniciales del ingeniero, de quién dibujó, quién revisó, quién aprobó, en qué fecha, todo ese manejo de documentación. Si miramos una siguiente hoja, pues referida justamente a la disposición, miren cómo se hacen los planos, de modo que nosotros podemos disponer de los equipos que van a ir montados. Esta es una vista externa, un diagrama del gabinete que era de 2 cuerpos. Las puertas se abren del centro hacia afuera. Aquí están los variadores los arrancadores suaves en este caso. Aquí el medidor de energía. Y aquí la botonería necesaria para lo que es el sistema de control e indicación. Una ampliación de esto para que se note el dato de la impresión es esto, ¿no? Que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, esta es una vista externa, este es un layout. Así se disponen las lámparas, los selectores, los switches, los equipos. Y así se dimensiona el tamaño del gabinete. Cuando se abre, por dentro se ve así. Estos son los cable canales, estos son los arrancadores suaves, la barra de distribución, el interruptor principal, todo este lateral izquierdo es la parte de potencia y este lateral derecho es la parte de control. Aquí está la energía, la fuente de alimentación en 24 voltios, el PLC y sus módulos y todos lo que serían sus regleteros de conexión de sensores y comandos acá. Como estos de aquí, miren, es un grupo, esto es de escala, ¿no? Así se ven en tamaño, pero aquí no notaríamos nada. Entonces, esto dice 3TB, 3 Terminal Block. Venimos aquí dice 3TB y vemos el detalle de cuántos bornes tiene y qué se llama cada borne, para a partir de ahí saber dónde conectar. Y viene con su lista de componentes, ¿no? De qué se llama cada tag que dice aquí, qué marca y qué modelo es y qué propósito tiene. Esto es lo que generamos con el software. Permítame, hablando del software, arrancar. Bien, entonces, miren, este es un ejemplo del layout. Vámonos a la parte de la demostración del software para que veamos eso. Y así vamos cerrando la charla. Permítanme, ustedes no están viendo eso, les voy a compartir la máquina virtual. Ahí está. Yo estoy trabajando ahorita con una máquina virtual, que es la que usamos en los cursos de capacitación. Seguramente preguntarán por qué virtual, porque tiene ventajas para enseñar, solamente dejémoslo ahí porque tiene muchos detalles.
Yo estoy ahora trabajando en una máquina, miren, estoy arrancando el software AutoCAD Electrical, y para que toda esa teoría ya explicado tenga un soporte de la práctica, una demostración, quiero abrir un proyectito vacío, y sobre ese tirar unas cuantas conexiones para que ustedes vean lo que he explicado en cuanto a su uso del software, ¿sí? Entonces está arrancando nuestro software de AutoCAD Electrical, voy a abrir un proyecto que tiene hojas vacías, y sobre ese proyecto voy a hacer una muestra de cómo voy a explicar la parte del Project Manager, cómo voy a hacer unos cuantos componentes de la parte del PNID para que ustedes vean la librería de proceso e instrumentación. Y después voy a hacer un ejemplo de un arranque en directo de un motor trifásico con sus protecciones. Y después voy a hacer en otra hoja la parte de insertar un módulo de PLC en un diagrama de control. ¿Sí? Con eso creo voy a cubrir, digamos, toda la teoría que he venido diciendo, de modo que ustedes vean y tengan esta demostración del software y a partir de ahí lo entiendan y después hay que estudiar sus detalles, ¿no? Bien, a ver. Ya termina de arrancar. Como es la primera vez que lo estoy abriendo, por esto está tardando más. Entonces voy a entrar a abrir mi proyecto, ¿sí? La versión, ¿no? AutoCAD Electrical 2.19. AutoCAD por el tema comercial saca cada año versiones, pero créanme que desde la 2.14 yo no he notado un cambio sustancial. Han habido mejoras, ¿no? Pero para todo lo que hacemos nosotros siguen siendo los mismos comandos, han actualizado sus bibliotecas, eso sí, tienen algunos botones más interesantes, pero lo estructural mantiene desde las versiones iniciales, así que eso es algo muy bueno, ¿no? Para el trabajo, porque así no, de versión a versión no tienes un shock en cuanto al manejo de la herramienta. Bien, entonces miren, este es el AutoCAD Electrical, ¿sí? Las áreas de trabajo, para mostrarlas en forma simple, aquí arriba están todos los botones de los comandos agrupados por propósito, ¿sí? En esta clasificación. En este de aquí del centro, y ahorita me sale esta propaganda, este del centro es para el área de dibujo. Aquí vamos a dibujar, es el espacio de trabajo, workspace. Y esta parte de la izquierda es el famoso Project Manager. A partir de aquí, trabajamos con proyectos. Voy a hacer, esto es una demostración, así que voy a explicar en forma rápida, ¿sí? Vengo, abro un proyecto, no abro un plano, abro un proyecto. Me voy aquí a mi equipo, carpetas compartidas, charla UNSA, y aquí tengo un proyecto vacío. Miren, estoy abriendo un índice, no estoy abriendo ningún archivo DWG. Cuando abro este proyectito vacío, miren, tiene hojitas vacías. Hago doble clic en la hoja 1, que es un archivo DWG, y abre una hoja. Me vengo aquí a la hoja 2, hago doble clic, y me va a abrir la hoja 2. ¿Sí? Ahora me voy a ir a la hoja 3, para darnos cuenta que son hojas que son parte de este proyecto, que no tienen contenido. Y estas hojas le vamos a dar un contenido, ¿no? Yo este proyectito lo he sacado, lo he dejado vacío y he dejado algunas cositas de ese dibujito del camión para que sea didáctico en lo que voy a explicar, ¿sí? Entonces voy a venir a este proyecto y ahora miren, aquí dice cover, PNID, aquí dice instrumentación y aquí dice reserva. Aquí me voy a poner de propósito que aquí el título de esta hoja no sea instrumentación, sea la parte de potencia de lo que vamos a dibujar. Pues miren, cada hoja ya tiene una ficha. O sea, no son simplemente dibujos, son objetos. Y en la ficha le voy a cambiar el nombre. Esta va a ser la parte de potencia, le voy a poner power. Y voy a decir esta otra hoja para mi dibujo, va a ser la parte de control. Entonces también le voy a poner control. ¿Sí? Listo. Voy a actualizar mi Project Manager. Y ahí miren, ya le han cambiado los nombres. Me voy a ir a la del PNID. Aquí. Vamos a imaginar, en el curso hago justamente un proceso lácteo de recepción de leche, que vamos en una industria, por ejemplo, como Pil, Lácteos Bol, Delicia, digamos. Entonces voy a tener aquí mi camioncito que me deja la leche, el camión lechero, y ahora vamos a dibujar unos cuantos componentes, digamos, para llenar un tanque de recepción de leche, ¿sí? Miren, estoy en la parte de esquemas, me vengo aquí a componentes, y aquí está la biblioteca de PNID, la biblioteca hidráulica y la biblioteca neumática.
Aquí están las 3 bibliotecas menores y todo esto de aquí arriba es la biblioteca eléctrica. Como quiero hacer una demostración de cómo dibuja un diagrama PNID, me entro a la biblioteca de PNIDs y aquí comienzo a ver lo que corresponde a los procesos. Yo quiero dibujar un tanque, ¿sí? Voy a venir aquí y voy a elegir este tanque en horizontal, la escala 14, y elijo el símbolo del tanque. Miren, y aquí voy a poner el tanque. En cuanto he puesto el tanque, miren que como dibujo no es gran cosa, ¿no? Pero miren, automáticamente me sale una ficha. Entonces ya no es un dibujito, es el objeto tanque. Esto le voy a poner una descripción, tanque de recepción de leche. Él le pone automáticamente el tag, lo voy a aceptar como fijo, ¿no? Mi propósito ahorita es hacer una demostración. Miren cómo he pedido un tanque de la biblioteca, hace un dibujo muy simple, pero ya es un objeto que tiene ficha. Y en esa ficha yo coloco la información necesaria. Miren, ahí está. ¿Cómo voy a llenar este tanque? Con una bomba, ¿no? Entonces vuelvo aquí, vuelvo a mi biblioteca de proceso y me vengo aquí a bombas. Vengo aquí, elijo la bomba y lo conecto. Esta bomba, ¿qué más va a necesitar? Va a necesitar válvulas. Acepto el tag que él me pide y le vamos a decir bomba 1 de descarga de leche. Listo, hago aquí. Miren, ahí está. Y asumiremos que voy a necesitar 2 bombas, digo 2 válvulas, ¿no? Normalmente cerradas tipo bola. Pues vengo aquí, vengo al proceso y voy a seleccionar válvulas. Están las válvulas, aquí están las válvulas. Y miren, en base a la norma, toda la simbología que aplica a válvulas. Voy a sacar una válvula tipo globo, normalmente cerrada, la voy a poner aquí. Voy a hacer tal el tag que él me propone, y aquí tengo la opción, miren, ok, repeat. Entonces le digo que sí, y me da una segunda válvula más que voy a poner allí para la descarga de la. ¿Sí? Hago ok y ya. ¿Se entiende? Miren cómo he armado un diagrama PNID. Bueno, no es un diagrama completo. He sacado elementos de un diagrama PNID usando justamente el acceso a la biblioteca de diagramas PNID y me doy cuenta que hay una biblioteca en base a la norma y cada vez que saco un símbolo de ahí, en realidad tengo el objeto dentro de este entorno programado. Muy bien. Vengo allí, me voy a ir a la hoja de potencia, esa es mi demostración para la parte de proceso. Vamos a hacer un diagrama de fuerza, ¿sí? Permítame, quizás me están escribiendo los coordinadores. Vamos a acabar en unos minutitos, ¿sí? Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces en esta parte haremos una breve demostración de hacer un dibujo de fuerza, ¿no? De la parte de potencia eléctrica. Vamos a asumir que estamos en una industria, que tenemos una línea trifásica 380 y es lo que va a entrar a nuestro tablero, ¿sí? ¿Cómo dibujo una línea trifásica? Ahora, miren, yo vengo aquí y esto lo voy a mover porque no me deja ver. Un segundito. Aquí, miren, tengo el acceso a, dice Insert Ladder. Hago clic aquí, estoy en la parte de los cables. Le voy a decir quiero una línea trifásica, ¿sí? Él ya por defecto reconoce los espacios, le digo OK. Pues miren, voy a dibujar una línea trifásica de aquí a aquí. Ahí está una línea trifásica. Esta línea trifásica le vamos a poner un interruptor, ¿no? Un interruptor principal. Ahora miren cómo voy a entrar a la biblioteca eléctrica con esto. Cuando entro, me da las opciones, pero con símbolos eléctricos. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando un breaker, un desconectador trifásico, circuit breaker de 3 polos. Entro allí, le voy a decir un termomagnético. Aquí está. Pues miren, perdón, la escala está grande. Vamos a volver a hacer lo mismo. La escala en el dibujo la he subido hace rato. La repongo a 0.6. Es un dibujo, ¿no? El tamaño de la escala es muy grande. Vuelvo a seleccionar lo mismo y escojo aquí la línea. Miren. Coloco. Y se dan cuenta, reconoce que es el objeto cable. Ya se acomoda solo y me pregunta hacia dónde va a ir, hacia arriba o hacia abajo. Le digo hacia abajo. Miren, clic.
me vuelve a poner un tag que lo pone en función de la hoja 3Q1, la coordenada, porque estamos en el estilo europeo. Entonces aquí voy a poner interruptor principal. Hago OK y ya está. Voy a hacer un arranque directo de un motor, ¿sí? Entonces voy a venir aquí, voy a tomar una derivación y voy a ir a un motor. ¿Cómo hago esa derivación? Inserción múltiple de cable. Vengo aquí. Trifásico, a partir de un bus, si está bien, trifásico, le digo aquí. Le digo más o menos aquí. Miren, tengo hasta allá abajo. Ya está. Línea trifásica, objeto cable. Listo. Ahora quiero un motor. Vengo aquí. Un motor trifásico. Me voy a la biblioteca. Me voy a motores. Tengo un motor trifásico. Y vamos a pedir un motor trifásico. Miren, al motor lo voy a poner aquí. Y se autorreconoce. Pone el tag el solo. Le vamos a poner motor. No, el tag, ¿no? Perdón, motor bomba 1, digamos. Hacemos OK. Y miren, lo autoconecta el solo porque lo ha reconocido. ¿Cómo hace eso? Porque estos son objetos cable. Parecen líneas, pero son objetos programados. Vamos a poner aquí el contactor de comando y aquí el relé de sobrecarga para proteger al motor. Vengo aquí y me voy. Miren aquí, atentos a esto. Me vengo al motor. Voy a venir arranque de motor. Y aquí tengo el contacto normalmente cerrado de fuerza, ¿no? De los contactores. Selecciono esto y tengo aquí mi contactor. Me dice hacia qué lado ir, hacia la derecha. Y ahí está mi contactor. Y observen esto, ¿no? Bueno, alguien está escribiendo en la pantalla. Esas líneas no son del software, son parte, digamos, de alguien que está escribiendo en la pantalla. Lo voy a mover esto aquí para explicar mejor. Entonces, miren, aquí lo que estamos viendo es que justamente me sale la ficha del contactor de potencia. Pero me sale una ficha distinta a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque este es un objeto hijo, child component. El tag de quién depende este componente es justamente de la bobina del contactor. ¿Sí? Entonces, como es de la bobina del contactor, la ficha de este va a depender del objeto padre, que va a ser la bobina del contactor. Cuando coloquemos la bobina y bauticemos la bobina, todas sus características y referencias cruzadas van a heredarse, van a venir justamente del objeto padre. Este es un objeto hijo. Ahí está el contactor. ¿Sí? Bueno, entonces dibujado el contactor, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es justamente la parte de el relé de sobrecarga para proteger al motor. Venimos aquí. Nos iríamos otra vez a motores. Aquí está. Overload de 3 polos, trifásico. Un relé de sobrecarga. Lo coloco aquí sobre el cable. Miren, me acomodo. Me pregunta hacia qué lado, hacia el lado derecho. Otra vez, la misma ficha. Un tag. Este es mi relé de sobrecarga. Hago OK. Y miren, ahí está mi diagrama de potencia. Hemos hecho la protección principal, línea trifásica, comando, protección al motor. Listo. Y finalmente, ahora me voy a la parte de la parte control. O sea, ya he hecho una demostración de la parte de potencia. Ahora vamos a hacer la parte de control. ¿Sí? Permítanme aquí si soy yo el que puede eliminar esas líneas que han puesto. No, porque no soy yo. Bueno, entonces vamos a dibujar la parte de control ahora, ¿no? Estas líneas rojas no corresponden. Miren cómo se dibuja la parte de control. Vengo otra vez aquí al insert. En este caso tomo monofásico. Para este espacio, para la hoja que imprimimos en A3, ya por la experiencia son 13 laders que nos entran. Entonces miren, hago OK. Y en cuanto selecciono eso, ahora le digo desde aquí. Y él dibuja automáticamente la parte de control. Me queda espacio justamente aquí abajo para una segunda línea de control. Repito el proceso, le digo otra vez dame 13 divisiones, ¿no? Y la voy a poner ahí. Ahí está. Todo eso son objetos cable que están pensados justamente para la parte de control. Listo. ¿Con qué vamos a controlar esto? Con un PLC. ¿Dónde saco los PLCs? Miren, vengo aquí. Insert PLC. Vengo aquí y aquí voy a ver justamente los fabricantes. Miren. ABB, Allen Bradley, Eaton, Festo, LG, Mitsubishi, Omron, ProSoft,
Schneider, Siemens, Telemecánica. El ejemplo que yo voy a hacer es con el conocido loguito que estaba en nuestra presentación. Me vengo al logo, me voy a controladores y miren, aquí están los controladores. Dentro de los controladores voy a elegir el más común, el 1224 con salida relé, del logo, del controlador del PLC, hago Y. Cuando hago eso, miren, aquí está el PLC. Ya es parte de la biblioteca. Como voy a tener que proteger con un fusible aquí, me voy a poner un escalón menos y le hago clic. Y me pregunta, ¿metemos todo el PLC? Yo le puedo decir que sí, pero se va a salir de la hoja, ¿no? Entonces le voy a decir, no, vamos a ir introduciendo por partes. Hago Y. Me pregunta qué slot es. En la parte de control partimos del slot 0, 1, 2, ¿no? Hago Y. Ahora me dice, insertamos el siguiente punto. Le voy a decir, inserte el siguiente. Miren, está conectando los terminales del PLC. ¿Cómo vamos a denominar las salidas? Las entradas, le voy a decir input, el slot y la entrada digital. Insertar siguiente, insertar siguiente, insertar siguiente, insertar siguiente. Miren, está autoconectado. Comienza con las salidas, porque este logo tiene entradas y salidas en el mismo CPU. Lo mismo le digo, usa este estilo. Miren, conecta. Bueno, ya no tengo más espacio aquí. ¿Qué haría? Tengo que romper el módulo, no en el dibujo. Le digo break now, lo rompemos. Vengo aquí y ahora aquí lo conecto. Miren, voy a volver a venir aquí y aquí lo voy a dejar. En este caso, ya no hay problema, ¿no? De que no me entre. Le digo insert all. Ok. Y directamente lo conecto. Muy bien. Entonces estamos hechos. Pero si nosotros somos eléctricos y nos estamos dando cuenta que esto es, digamos, más 24 y esto es 0 voltios, esto es un terrible cortocircuito. Como este software está pensado para eléctricos, ¿cómo cortamos un cable? Con el alicate. Miren, aquí está nuestro alicate. Saco mi alicate, me vengo al cable y tras corte. Aquí, ¿qué quería poner? Necesito poner un fusible porque es en 0,24 voltios, ¿no? Si hay un corto, lo tiene que proteger la fuente. Vengo aquí, me vengo a fusibles tipo seccionador. Ahí está, de un por. Vengo aquí y lo conecto aquí. Le pone el tag, es un fusible, le digo OK y ahí está mi fusible puesto. Si sigo mirando esto, estos también son terribles cortocircuitos, entonces agarro y los corto, ¿no? Estoy asumiendo, es un ejemplo, nomás lo estoy poniendo solo el CPU del logo, ¿no? Que tiene, si no me equivoco, 8 entradas y 4 salidas digitales. Y ahí está, ya no hay cortocircuitos. ¿Se entiende? Sí, miren, como en breve demostración hemos hecho parte de un diagrama de proceso, ¿no? Un PNID, usando las bibliotecas del software. Hemos hecho la parte de control usando la biblioteca, la parte de potencia usando la biblioteca eléctrica. Y también hemos hecho la parte de control, viendo el diagrama de control y usando los módulos de PLC que vienen en la biblioteca. Miren, me ha tomado muy poco tiempo porque ya estoy usando equipos que se autoconectan inteligentes. Todo esto es posible con este software AutoCAD eléctrico. Sí, voy a cerrar esto. Lo voy a comprimir este proyecto y se los voy a mandar al grupo WhatsApp al organizador, de modo que a ustedes les quede este proyecto sobre el cual ustedes pueden completar, seguir trabajando, investigar, y así les queda el ejemplo hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, finalmente esto lo cierro. Voy a cerrar la máquina virtual, porque estoy trabajando en una máquina virtual. Ahora me voy a ir a terminar la presentación. Me vuelvo a la máquina real. Permítanme aquí. Voy a venir a la máquina real. A ver. Vengo y compartimos la presentación. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos visto la demostración. Ahora, lo último que tenía mostrado, pensado para esto, de estos diagramitas que han visto aquí, ¿no? Miren de lo que es el software, ¿no? Aquí, este gabinete, la vista externa, y este gabinete, su vista interna, del gabinete con su disposición, que todo viene del circuito eléctrico.
Aquí les he traído unas fotos para que vean que ese es un gabinete que se ha implementado. Lo hemos hecho hace un año, creo, en EPSAS, en HCCALA. Entonces, miren, ahí está. Y miren cómo se corresponde la parte de potencia con la parte de control. Si vuelvo a mirar mi layout, ahí está, la parte de potencia y la parte de control. Finalmente, ya para cerrar la presentación, ahí están detalles, ¿no? Miren, ahí está a la izquierda la parte, una foto entera de la parte de potencia y una foto de la parte de control, la parte de los botoneras, de los cables de conexión. A veces también se estila hacer la parte, digamos, de 3D, con propósitos de saber la profundidad del gabinete, también se hacen con el software. Miren, son de ese mismo gabinete. Ah, no, de otro gabinete similar, en este caso con un variador de velocidad, pero miren la disposición de los equipos, las alturas de los cable canales, que son cosas que se pueden mejorar y ir a la presentación. ¿Alguien me está hablando? Hola. Ingeniero, no se ve lo que está explicando, simplemente estamos viendo ahí, inciso Ah, H, demostración del software. qué extraño, yo lo tengo Sí, ahí se compartido. quedó congelado, ingeniero. Pues ahí se quedó Sí, congelado. voy a repetir. A ver, vamos a ver de esta manera. Ahora sí, ¿no? He cambiado las fotos. Ahora sí, está bien, Sí, ingeniero. recién. Ahora, pero he perdido el control. Ah, no, ahí está, lo recuperé. Vamos de nuevo, a ver, repito la última explicación. Habíamos ido a la demostración, ¿no? A la parte práctica. Y les decía que de esto que les había mostrado este layout del interior del tablero, donde mostramos en esto la parte de potencia y la parte de control, ahora les mostraba las fotos de la implementación de ese gabinete, ¿no? Para que ustedes vean, digamos, en lo real, la foto de lo armado con la foto del diseño. Ese gabinete, mire que estamos viendo ahora en la foto, ahora sí lo estamos viendo. Aquí está la parte de potencia de este cuerpo y de este lado la parte de control. Si miro unas fotos más, un acercamiento de la parte de potencia, el interruptor principal, las barras, los seccionadores de cada motor y su arrancador suave y sus borneras acá. Del lado de control, la parte de la alimentación, el PLC con sus módulos y todos estos son los bornes de conexión de recleteras de cables de campo. Y veo aquí en la parte, digamos, la parte frontal de los botones y las lámparas de control, de comando, y la parte posterior de esas botoneras, aquí están las conexiones de los cables con los numeritos justamente que vienen del diagrama eléctrico que se hace. Esto está dando la evidencia, estamos viendo la foto de la construcción de un diseño, como este caso, de la parte mecánica, ¿no? Y también les mostraba que dentro de estas fotos, veíamos después de esto, que también, dependiendo del proyecto, ¿no? En la norma solo se habla en 2D, pero a veces con afanes didácticos, con afanes de explicar a la gente, al cliente, se hacen estos diagramas 3D. Este es un diagrama en 3D de otro arranque con un variador en ese caso. Entonces ustedes pueden ver de que dentro, a partir del 2D, digamos con los datos de la base de datos, se puede conformar estas vistas 3D, donde sí nos aportan en el sentido de la profundidad del gabinete. A eso quería llegar, ¿no? Miren que igual estamos viendo la disposición en un diagrama 3D y estamos viendo la altura del gabinete, de la profundidad del gabinete, entonces estamos viendo de que cuando la puerta cierre no va a chocar con el variador de velocidad. Vistas que se pueden extraer para ver la disposición. Este es un afán más didáctico, más técnico-comercial, ¿no? Yo en mi experiencia veo que esto a veces aporta cuando se hace la explicación al personal técnico en general o de operación. Pero ya en lo estrictamente hablar de armado y disposición, como dice la norma, tenemos que hacer la parte eléctrica de potencia, la parte eléctrica de control y los layouts en 2D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Para la última parte, la bibliografía que recomiendo, ¿no? Todo esto está en este libro, que es el AutoCAD Electrical 216, ¿sí? Este es el libro el que desarrollo yo este curso en detalle cuando lo damos. Este es un libro muy, muy adecuado, comienza desde la parte justamente del manejo del Project Manager, la parte de las librerías, la parte del cable, las referencias cruzadas que tienen mucho detalle, así que este libro lo recomiendo. Se puede buscar en internet. A los que no lo tengan, me escriben a mi WhatsApp y se los mando, no tengo ningún problema. ¿Sí? Entonces, este sería el libro base del AutoCAD eléctrica. En las normas, en lo que estamos viendo, necesitamos dos normas de referencia que yo recomiendo. La ISA 5.1 para todos los que son los diagramas PID en procesos, que han visto que ustedes el software utiliza esta norma.
Y en la parte eléctrica de control y potencia, la NFPA 79, que es la referida a la industria, a máquinas industriales, equipamiento industrial, ¿sí? Hace todo de 600 voltios para abajo, ¿sí? Que justamente es la parte eléctrica en las fábricas, ¿no? No trabajamos generalmente en 380, alguna vez en 600 voltios en las minas, pero esto justamente es la tensión y nos aplica esta norma. Ustedes cuando revisen este libro del Electrical, justamente hace referencia a esta norma, la NFPA 79. En manuales y catálogos, yo les animo a que revisen en la parte técnica, miren que esto es mucho técnico, la parte del manual del teleesquemario de Schneider. Es un libro en donde habla de los componentes eléctricos, en la parte que nos involucra a nosotros, tiene un capítulo de arranques de motores, en arranques de monofásicos, trifásicos, inversión de giro, Dallander, arranque estrella triángulo, arrancadores suaves, variadores de velocidad. Y lo lindo de estos catálogos, de estos manuales que son técnicos, es que nos muestran por cada tipo de arranque la parte de potencia y control, en forma simplificada y práctica. Y además nos dan las fórmulas de dimensionamiento. Eso es clave, ¿no? Uno cuando dice voy a hacer un arranque estrella triángulo, revisa las dos hojitas de este catálogo, ahí le muestra cómo hay que conectar potencia, una sugerencia de control, y le muestra las fórmulas para dimensionar los componentes, cables y componentes, en función de la potencia de motor. Con eso uno tiene el calibre y se viene un catálogo, en este caso, el curso que doy, usamos el catálogo de ABB, en donde sabiendo el calibre eléctrico, uno viene, selecciona marca y modelo, y eso se puede cargar al diagrama eléctrico. Y así completamos haciendo una ingeniería con los detalles, cuidando las formas dentro de la norma y una presentación profesional de nuestro trabajo, ¿no? Así que todas esas son las referencias. Bueno, ya estamos en horario, nos hemos pasado unos 20 minutos, perdón, uno se emociona. Aquí les dejo mis datos de contacto, pueden hacer una captura de pantalla ustedes. Mi nombre es Renato Centeno, ¿no? Soy ingeniero electrónico, me dedico a la parte de control. Mi número de matrícula profesional, 16.690, y ahí está mi WhatsApp de contacto, el correo, que es, con esto les digo, búsquenme en mi canal de YouTube, y van a encontrar varios videos muy referidos a la parte de automatización, tanto en la parte eléctrica, con este software, como en la parte de demostraciones con PLCs que hago, ¿no? Que programamos aquí en la empresa, y son demostraciones de equipos que proponemos justamente en las fábricas, que es lo que vendemos nosotros como soluciones. Entonces, seguramente les va a interesar alguno de esos videos. Bien, sin más que decir, voy cerrando esta charla. Este es un tema muy interesante, muy bonito. Créanme que todos los que venimos del palo eléctrico, electrónico, informático industrial, en la parte tecnológica, es un software muy amigable para nosotros, ¿no? Yo de verdad he notado, digamos, con los proyectos que he hecho y con la gente que he trabajado en cuanto a quien nos asignan, digamos, cadistas. Los cadistas pueden ser muy buenos en AutoCAD Electrical, digo, en AutoCAD normal, 3D, toda esa cuestión, pero cuando entran a este software se nota que necesita la mano criterio de un eléctrico, ¿no? Gente que ubique un circuito, entienda lo que es seccionamiento, conmutación, control, relés, carga, corriente, protección. Así es que los animo. Es un software, una herramienta actual, muy buena. Todo lo que estudiamos, otra parte eléctrica, electrónica, aplica. Así que láncense a usar este software y espero que esta charla los motive. Dense cuenta que el diseño es lo nuestro. Nosotros hacemos una ingeniería muy aplicativa. Así es que tenemos que involucrarnos con estas herramientas. Sin más que decir, te paso la voz para los coordinadores, ¿no? Hola. Bueno, ¿Están ahí? gracias, ingeniero Gracias. Renato Centeno, ¿no? Por brindarnos, ¿no? Por transmitirnos un poco de la experiencia de trabajo que tiene en el área. Le agradezco mucho por su participación. También agradezco a todos los estudiantes que están interesados siempre, ¿no? En superarse. Entonces, muchas gracias. La entrega de certificados la vamos a coordinar por el WhatsApp. Ya hemos enviado el formulario de asistencia. Una vez termine el seminario, se cierra el registro del formulario de asistencia.
Simplemente, bueno, quería dirigirme a los estudiantes con algunas palabras. El miércoles tenemos la segunda vuelta. Entonces, ya viendo ustedes las propuestas de los candidatos, ustedes mismos, ya, ¿no? Eh, Tienen que analizar qué candidato está con la mejor propuesta, qué candidato está ah, desarrollando o la parte académica en su propuesta. No les vamos a incitar hacia el voto hacia un frente, ¿no? Pues simplemente analicen bien las propuestas para la segunda vuelta, es lo único que les pido a los estudiantes y agradecerles. Y también, ingeniero, agradecerle, mil disculpas, tenía que estar presente la candidata, la doctora Mauge, que es candidata a vicerrectora, pero por motivos de compromiso no pudo asistir a la reunión. Con las disculpas del caso, la doctora me ha enviado. Y es así que vamos a cerrar este seminario. Muy agradecido a todos. Gracias por participar. Eh, Eso sería todo de mi parte. Hasta luego, Inge. Bien, hasta la próxima, nos vemos. Chao. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Gracias a ingeniero. Hasta luego. ustedes. Muchas gracias, ingeniero.